Irion Ni. La vez pasada hablamos de los peores escándalos de los millonarios de Corea del Sur. Hoy vamos a darle una chance para que no quede la imagen tan mal de los millonarios. Vamos a hablar de casos que sí son un ejemplo a seguir. Así tampoco se quedan con la idea de que todos los millonarios son malos. Voy a comentarles 5 empresarios que la verdad me sorprendieron un montón de cómo fueron en la vida. Y justamente por eso me gustaría compartírselos en este video. Bueno, el primer multimillonario que les voy a presentar pertenece a la empresa LG y es el ya difunto expresidente de la compañía, el señor Koo Bong-moo, el señor Koo. Tercera generación y nieto del fundador. El señor Koo fue el que globalizó LG y desde que tomó el control de la compañía en 1995, las ventas de la empresa se quintuplicaron. Llegó a ser el número 1103 más rico del mundo y el número 13 más rico de toda Corea del Sur. Y hasta hoy en día el grupo LG es el cuarto chaebol, o sea conglomerado, más grande del país. Bueno, luego de su muerte, su hijo heredó una fortuna, pero hoy en día en Corea del Sur es un dolor de cabeza recibir tanta fortuna, porque la mitad se pierde en impuestos. Cualquier herencia que supere los $2.500.000, el impuesto es el 50%, la segunda tasa más alta de todo el mundo después de Japón. Por eso estos últimos tiempos hay rumores de que quizás el presidente de Samsung haya fallecido, porque ya está internado desde 2014 tras un ataque cardíaco, y quizás dicen que no lo revelen en realidad, porque si no el hijo del presidente de Samsung va a tener que pagar una fortuna, más o menos como $7.500 millones, y probablemente para pagarlo va a tener que vender parte de su herencia. Justamente a la hora de recibir una herencia, los ricos generalmente hacen algún truco para tratar de pagar menos, porque la mitad es como que te reduele, ¿no? Pero el día que falleció el presidente del LG, dejó en claro de que no va a hacer ninguna trampa y que va a pagar todo lo que corresponde. Su hijo heredó $1.400 millones en acciones, aunque técnicamente perdió la mitad en impuestos. Y acordó con el gobierno un plan de pagos para pagarlo durante 5 años. Por el momento, el caso de la familia LG es el impuesto a la herencia más cara pagada en la historia de Corea. Cuando el país recibió la noticia de que el señor Koo falleció, empezaron a salir a la luz un montón de anécdotas sobre él y las cosas que había hecho en silencio. La gente en internet comentaba que parecía más un vecino de al lado que un presidente de una gran empresa. Lo describían como alguien sencillo, o que a veces se lo encontraban en la calle o en algún restaurante solo, sin ningún asistente, que cuando era muy tarde enviaba a su conductor a casa y él se volvía en taxi, que solía ir solo de pesca y hasta se había hecho muy amigo de este señor durante 40 años, que lo recuerda como alguien con un corazón cálido. 그런 건 없지. Cuando leía noticias sobre personas que habían hecho algún bien a la sociedad, trataba de ayudarlos a través de su fundación, y si había alguna restricción, directamente ponía la plata de su bolsillo. Hace 3 años había donado como $80.000 a la familia de un soldado que murió porque se desvió una bala en un entrenamiento de tiroteo. En 2015 donó $5.700.000 a la Fundación de la Juventud Coreana, que ayuda a los jóvenes para que consigan trabajo. Y la verdad que podríamos decir que su legado más grande fue crear el premio LG a la persona justa, para dárselo a aquellas personas que hayan hecho algún sacrificio para la sociedad y para el país. Y en caso de que esa persona haya fallecido, esa compensación se la daban a la familia. Hasta ahora fueron reconocidos más de 110 personas. Muchos son bomberos, policías o soldados que dieron su vida para rescatar a otras personas. Entre estos premios es conocido el caso de 2 soldados que perdieron sus piernas por pisar una mina en la zona desmilitarizada. Les dieron como $400.000 a cada uno. La recompensa más reciente fue justo la semana pasada y fue a un extranjero de Kazajistán que vive en Corea del Sur, llamado Ali, que gracias a él se pudieron salvar 10 personas en medio de un incendio. Hasta el día de hoy se siguen descubriendo donaciones que habían sido impulsadas por el señor Koo. Desde 2016 le envía mensualmente un sostén económico a 2 enfermeras austríacas que habían dedicado casi toda su vida en atender pacientes con lepra en una isla coreana, y el señor Koo le pareció muy injusto que vivan teniendo problemas económicos luego de semejante bondad. El año pasado también los medios se enteraron de su última donación, había sido de $4 millones a las 3 fundaciones que tiene LG para que se utilice en obras para el bien público, y se enteraron solo porque la fundación tenía la obligación de exponer sus libros contables. La gente dice que el departamento de marketing de LG no trabaja bien, porque no muchos conocen las buenas obras que hacía el presidente y su compañía en general, pero en realidad era la voluntad del presidente de que no quiere utilizar las obras caritativas para aumentar su imagen de marca, sino que era algo obvio que se tenía que hacer.
El siguiente millonario pertenece a una de las 3 empresas lácteas más importantes de Corea del Sur. Existen 3 empresas lácteas en Corea que se llaman Seoul Uyu, Namyang y Beil. En el video anterior les había comentado que Namyang tiene muy mala imagen por su nieta, que se llama Hwang Hana. Y de los 3, el que mejor imagen tiene es la empresa Beil, que fue fundada por el señor Kim Bo-kyung, el señor Kim. Con el lema de que ningún niño debe ser marginado de una vida saludable, durante más de 20 años vienen fabricando una línea especial de leche de fórmula para aquellas personas que tienen desde nacimiento un problema de digestión. Son muy pocos los que tienen esta enfermedad especial y como es muy específico, tienen 12 tipos de variedades. Es una línea que en realidad le da pérdidas a la empresa, unos $300.000 al año. Como son muy pocos los que lo consumen y encima su fabricación no es nada fácil y es súper estricta. Como es una fórmula especial, tienen que parar todas las máquinas y hacer una limpieza profunda que tardan como 4 a 5 horas y eso lo deben repetir para fabricar las 12 variedades. Llevan haciendo esto durante 20 años a pesar de que el fundador ya haya fallecido en el 2006 y no piensan dejar de fabricarlo porque es indispensable para estas pocas personas que lo consumen. La empresa Beil es el único que fabrica este tipo de leche de fórmula en el país y si desaparece tienen que importarlo a un precio 3 a 4 veces más caro. El siguiente, más que un gran empresario, queda más cómodo decirle que fue un gran agricultor y se llama Won Kyung-sop, el señor Won, que falleció en el 2013. Fundador de la empresa Pulmuon, que produce alimentos perecederos como el tofu, brote de soja y otros alimentos sanos usando métodos sostenibles. Súper admirable este señor, apenas egresó de la primaria, muy cristiano evangélico. En 1957, justo después de la guerra de Corea, juntó a los huérfanos que habían quedado por la guerra y a vagabundos para enseñarles la Biblia y a labrar para que puedan trabajar en su campo, que luego lo terminó donando a la comunidad. Su apodo es el padre de la agricultura orgánica, porque en 1975 decidió no utilizar químicos ni fertilizantes al leer de casualidad una nota de una revista de un agricultor japonés en donde enseñaba que cultivar orgánicamente es lo correcto si amas la vida. Buscó al autor de la nota para saber más y sacó la conclusión de que usar químicos y fertilizantes era una forma de asesinar indirectamente. 이웃 사랑한다면서 어떻게 남의 건강을 해치는 농약을 칠 수 있느냐. 그래서 제가 이건 간접살인이다. No fue nada fácil adaptarse al abono natural. El primer año fue todo un desastre, se llenó de bichos y de malas hierbas, pero no se rindió y luego de 3 años empezó a dar frutos. Él fue el que fundó la Asociación de Agricultores Orgánicos en Corea en 1976 y se dedicó a compartir y a desarrollar técnicas para que otros también puedan adoptar esta modalidad. Por su gran aporte recibió muchos premios nacionales y también un reconocimiento internacional en 1995 al premio Global 500 de Naciones Unidas. El señor Won dedicó toda su vida en compartir y en dar para el otro. La verdad, un verdadero ejemplo de vida. Bueno, tenemos otra empresa muy respetada en Corea del Sur que se llama Ottugi. Es una empresa muy conocida que fabrica alimentos como sopas instantáneas, en especial aderezos, entre otros. Su fundador se llama Ham Tae-ho, el señor Ham, que falleció en 2016 y dejó la compañía a su hijo Ham Yong-jun, que tomó el cargo desde el 2010. Tan buena es la imagen que tiene esta empresa que lo llaman Gattugi, que es la combinación de Gat, o sea Dios, con Ottugi. 함 회장님은 저는 요즘 이제 젊은 사람들이 오뚜기를 갓뚜기. ¿Por qué tiene este apodo? Principalmente por estas 6 razones. Bueno, esta empresa también pagó el 100% del impuesto a la herencia. Cuando falleció el fundador de Ottugi, su hijo recibió $30 millones, aunque 15 millones fue a pagar impuestos. Bueno, otra de las razones es que vienen patrocinando durante 25 años a niños que necesitan cirugía en el corazón. Más de 4.300 niños recibieron este beneficio. Al principio patrocinaban a 5 niños por mes, pero actualmente llegan a 23 niños. Todos los años la empresa invita a estos niños para hacer un festival de cocina en familia y también les hacen un recorrido por la fábrica. Bueno, otra de las cosas que está muy bien vista de la empresa es que el 99% de sus empleados tienen trabajo fijo y no part-time. Y eso está muy bien visto ya.
Y otra de las cosas que estaba súper bien vista por los consumidores es que la empresa había decidido congelar el precio de los fideos instantáneos, o sea, los ramyón, y lo cumplió durante más de 10 años. A través de la Fundación Otugi, otorgó becas de estudios a más de 700 estudiantes universitarios, el monto equivalente a casi 4 millones de dólares. Eligió a científicos que aportaron para el desarrollo de la industria alimenticia y les dio un premio monetario, y también aportó más de $1 millón para investigación y desarrollo. También el señor Ham, antes de dejar el mundo, había donado en 2015 las acciones equivalentes a $30 millones a una fundación benéfica para el interés público. Y por último se hizo conocido la historia de que el presidente había estado donando sus salsas gratis a un señor que vendía sándwiches en un puesto callejero, que donaba sus tostados a gente anciana y a gente necesitada. Este puesto callejero terminó convirtiéndose en una cadena de sangucherías que se llama Sokpong Toste, y llegó a escribir un libro sobre su historia, y ahí justo comenta de que estuvo recibiendo durante 10 años las salsas de Otugi. Bueno, ahora les voy a contar la última empresa, que la verdad es la más ejemplar de todas. Se trata del fundador de la empresa de farmacéuticos y químicos Yuhan, que es el número 1 en ventas dentro de ese rubro, y estamos hablando del doctor Yu Il-han. Este año 2020 se cumplió su aniversario número 49 de su muerte, y la verdad que sigue saliendo en las noticias. Es un empresario muy querido en el país, y hasta hay libros e historietas que cuentan sobre la vida de él. Llama la atención que en 1905, cuando él tenía 9 años, se fue a vivir a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de cuando Corea ni siquiera era una república, y en esa época, bueno, tardó como un mes en llegar a Estados Unidos en barco. Él creció y se educó ahí y se convirtió en un gran empresario vendiendo brotes de sojas enlatadas. Principio de los años 20 visita a su familia a su país natal. Bueno, en ese momento ya Corea se había convertido en colonia de Japón, y se choquea al ver que la gente moría por las malas condiciones sanitarias, que morían de una simple enfermedad como la tuberculosis porque no había suficientes médicos ni medicamentos. Y por esto, a los 31 años de su vida, vuelve al país para fundar Yuhan con el lema de que solo un pueblo sano puede reclamar su soberanía. Al principio importaba medicamentos de Estados Unidos, pero luego empezó a fabricar sus propios productos. Años después de la independencia de Corea, el gobierno era bastante corrupto y pedía plata a los empresarios, lo cual él se negó, y como venganza venían a hacer inspecciones. Pero como la empresa pagaba hasta impuestos que eran innecesarios, se fueron con las manos vacías. Es más, hasta le terminaron dando un reconocimiento por pagar bien sus impuestos. Una de las críticas que tienen las grandes empresas en Corea en el día de hoy es que siempre le dejan el legado a su hijo o a algún familiar. Pero en el caso del señor Yu, se encargó de que ningún familiar quede dentro de su empresa, y cuando él se retiró de la presidencia, le dejó el puesto al profesional más apto. Y hasta el día de hoy siguen con ese sistema. La familia se desvinculó totalmente, la gente de la empresa ni tiene el teléfono de los familiares del fundador. En 1971, cuando fallece, se revela su testamento de 6 hojas. No dejó ninguna herencia a su hijo y donó todas sus acciones para que se destine al desarrollo de la educación. A su hija le dejó un terreno, pero le pidió que lo convierta en un parque para que los estudiantes puedan disfrutarlo libremente. Lo único monetario que dejó fue $10.000 para la educación de su nieta de 7 años, que hasta eso se usó solo la mitad para donarlo también. Sacando de eso, devolvió toda su riqueza a la sociedad. Un valor que hoy en día se estima que es de $4.000 millones. He wanted to give us the tools to become successful. He didn't want to give us the success. With your hard work and your diligence and your courage and your strength, you can be as successful as you want to be, even more successful than I think that's the most important thing that I have inherited from my grandfather. La verdad que es súper increíble. Yo no sé si podría en el futuro no dejarle nada a mis hijos y destinar toda a la sociedad. La verdad que este señor es un ejemplo muy difícil de seguir y se nota que prefiere más dar que recibir. Bueno, me pareció buena idea hacer que este tipo de historias sean más conocidos. La verdad que cuesta creer que exista gente así en el mundo. Así que bueno, no perdamos la fe en la humanidad y esperemos que haya más empresas y empresarios como estas personas que les comenté hoy. Espero que te haya gustado estos 5 casos de millonarios que la verdad fueron un ejemplo de vida. Y si te gustó, no te olvides de dar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. chao, Kiobis.